Mi nombre es Brigitte Castillo y junto con mi compañera Giniret García y Lorena Godoy les hablaremos acerca del tema expectativas laborales y significado del trabajo. Es importante que las personas cuando ingresen a trabajar o en su transcurso de su vida laboral mantengan una motivación alta con el fin de que puedan generar mejores resultados y tengan satisfacción desempeñando sus labores. Las expectativas básicamente son las metas o propósitos que tiene una persona al postularse a un empleo deseado. Y el señor Víctor Brum, profesor de la Escuela de Dirección de Yale, sugiere que una persona tiende a actuar de una manera concreta según la creencia de que tras realizar una acción viene una recompensa. Y aquí viene el término instrumentalidad, que son los resultados o la recompensa que se obtiene del trabajo o el esfuerzo realizado. En este sentido, las expectativas laborales y la motivación se relacionan. Víctor Brum propone que una persona decide comportarse de determinada manera, eligiendo un comportamiento sobre otros, basándose en el resultado esperado de ese comportamiento. Por ejemplo, una persona querrá trabajar más duro si piensa que el esfuerzo que va a adicionar a ese trabajo es recompensado. De esta manera podemos encontrar expectativas funcionales, que son aquellas que contribuyen a la inserción y el bienestar laboral. Pero también encontramos las expectativas disfuncionales, y estas contribuyen a que haya un malestar laboral, a que haya deterioro de la salud mental de esa persona que tiene baja expectativa, y también se genera un clima laboral inadecuado. Hoy en día, las expectativas laborales se pueden medir con un instrumento de evaluación de las expectativas laborales. Este cuestionario mide expectativa del desarrollo profesional, que evalúa los aspectos relacionados con las tareas realizadas, la variedad y la permanencia de las actividades que se llevan a cabo, además la autonomía con la realización de ellas. Se evalúa también las expectativas de relación con el usuario, que estas también son la relación entre el trabajador y el usuario, el contacto, la comunicación, la retroalimentación. Y las expectativas de compensación, que miden la promoción, la estabilidad económica y la laboral. Es importante añadir que hoy en día las organizaciones apuntan a ser organizaciones saludables. En este sentido, buscan que los trabajadores tengan bienestar en todo su contexto, es decir, emocional y también a nivel laboral. Así que se hace necesario que los colaboradores sean personas mentalmente sanas, con motivación alta, con clima laboral sano, con un bienestar adecuado dentro de la organización, porque la baja expectativa está muy relacionada con el desgaste profesional o burnout. Hola, soy Giniret y les voy a hablar sobre el significado que las personas le han dado al trabajo durante el tiempo, durante la historia. Actualmente todavía las personas tienen un significado de trabajo como una carga inevitable de sufrimiento. Y durante la historia, pues, viene desde la prehistoria y los primeros grupos urbanos, donde el significado de trabajo era como subsistencia, era una supervivencia, ese era su significado. Luego, en Grecia y Roma clásica, empieza a tener una diferenciación el significado de trabajo. El trabajo noble mental, que era de los ciudadanos libres, y el trabajo físico esclavista, que era de las personas que no tenían habilidades. Ese era su significado en aquel momento. Y en ese momento el significado de trabajo dependía de la tarea que desempeñara cada persona. Con el tiempo, ya en la revolución industrial surge una transformación en el mundo del trabajo, donde desaparece la esclavitud y se retoma la conciencia colectiva. La clase obrera empieza a tener, digamos, unas reivindicaciones más significativas, ascensas. Sin embargo, la exigencia era bastante alta. En la Segunda Guerra Mundial empieza una idea fuerte, un significado fuerte del trabajo como progreso.
Entonces, en este sentido, ya desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, se considera el trabajo como una posibilidad de progresar, de triunfo. Ya en estos últimos años, los últimos 20 años, sobre todo en el siglo XXI, igual pues hubo inconvenientes con el aumento de horas laborales, la inseguridad laboral, la disminución salarial, pero el significado de trabajo, ese concepto ha crecido en el sentido de que las organizaciones han considerado que proporcionar bienestar al trabajador es el bienestar de la empresa. Están algunos teóricos como Quintanilla, que habla sobre los valores de las creencias y las expectativas que se mantienen respecto al trabajo. Está Heller, que contempla el trabajo como una misión, un destino, es una vocación de algunas personas. Y así están otros contextos, otros significados de trabajo, como el estudio de Moe, que habla de las prácticas para ganar dinero, que es una actividad que contribuye a construir una red social, entre otros. Existe hoy en día un modelo teórico significativo del trabajo, y estos que incluyen factores de comprensión y de propósito. En el de comprensión es la competencia para entender cómo el mundo laboral en el que participamos se puede ajustar a nuestro ambiente. Y el propósito es unirnos para sacar adelante y alcanzar objetivos en el trabajo. Antes de 1970 no hay referencia sobre el significado del trabajo, porque antes se estudiaban temas como motivación, orientación vocacional, contrato psicológico, conductas contraproductivas, implicaciones laborales, rendimiento, valores laborales y el éxito empresarial. Solo a partir de 1987, con el estudio realizado sobre el significado del trabajo, Magnet of Working, con sus siglas MOW, se le dio más centralización a lo que era el significado del trabajo a partir de las diferencias individuales de cada colaborador. Este estudio se basó en 5 elementos. Encontramos en el primero la centralidad del trabajo, que le da importancia al trabajo y lo que esto significa para la vida. Es como la identificación de la tarea y el puesto del trabajo en relación con la profesión. Esta puede ser una centralización absoluta o una centralización relativa. Entonces, cuando hablamos de absoluta, es una importancia global, lo que todo el mundo en general piensa del trabajo. Y cuando hablamos de una centralidad relativa, es la diferenciación de aspectos y valores, lo que ya la persona de forma individual piensa. También encontramos los contextos principales. Esto se da o tiene implicación y compromiso, ya que encontramos en lo que es la parte de la implicación, encontramos los factores intrínsecos y los factores extrínsecos, que pueden ser las características personales, las características del trabajo, las aptitudes relacionadas con el trabajo, la percepción del rol, el rendimiento. Y cuando hablamos de compromiso, estamos hablando entonces del trabajo en sí mismo, de la carrera, del trabajo actual, de la organización, del sindicato. Entonces, este compromiso nos lleva a relacionarlo bajo 3 componentes. El primero es la emocionalidad, el segundo es la necesidad y el tercero es la obligación, que son referentes o elementos afectivos que hacen que el individuo tenga una percepción o una buena percepción de lo que considera el trabajo de forma individual, relacionando todos los elementos mencionados anteriormente. El segundo aspecto de la investigación fue el objetivo y las metas laborales. Esto tiene importancia pues con los valores y con los aspectos del trabajo que motivan a la persona a realizarlo o que motivan a la persona a llevarlo a cabo y a estar feliz y realizado en determinada
profesión o con determinado rol laboral. Este también se da bajo 4 objetivos, que es el objetivo simbólico o expresivo, que es el carácter del empleo como tal. El objetivo económico, pues que el económico se refiere al salarial, a la compensación, a la seguridad contractual, a todo lo que beneficia en términos económicos al colaborador. El objetivo relacionado con condiciones laborales, pues aquí ya vemos las horas, la condición, el trabajo, el esfuerzo, todo lo que implique la realización del trabajo como tal. Y como cuarto objetivo tenemos la condición de aprendizaje. ¿Qué tan importante es el trabajo que realizo y cómo está aportando para que yo crezca a nivel dentro de la organización? Cambie de puesto, ascienda, mi rendimiento sea mejor. Encontramos también el tercer paso que se realizó dentro de la investigación, que son las normas sociales. Que las normas sociales pues ya lo vemos más relacionado con la sociedad, con las relaciones del sujeto en el mundo en el que se mueve. Se dice que es un conjunto de creencias que organizan al trabajo dentro de la sociedad. Son las obligaciones y los derechos. Tenemos el cuarto punto, que son los resultados laborales, que es el resultado que se espera del trabajo. Las razones básicas para trabajar según los estatus. Entonces, cuando el individuo tiene en su mente una razón básica para trabajar, entonces vamos a ver que estas están relacionadas con el estatus social, el estatus económico, el estatus organización y tiempo, las relaciones interpersonales, la incorporación a la sociedad, el desarrollo de las capacidades. Entonces, dependiendo de cada objetivo y dependiendo del resultado que el individuo quiera lograr, pues asimismo le va a dar un significado a la labor o al trabajo que realiza. Como quinto punto tenemos los aspectos laborales, que son los elementos motivacionales que facilitan la dedicación y la preferencia. Entonces aquí vemos también la parte vocacional, hacia dónde está más dirigida mis capacidades y mis competencias, y hacia ese lado busco el trabajo que se ajuste a lo que es mi personalidad o en otro sentido a lo que me gusta realizar. Entonces, a través de esta investigación se le pudo dar un sentido diferente, un significado diferente a nivel organizacional e individual, conociendo las expectativas que tenía el individuo y conociendo las características propias, tanto de la organización como del sujeto colaborador. También tenemos que se hizo una evaluación del significado del trabajo para medir esa variable resultante de las características de la tarea y mediadora de los resultados laborales, para poder identificar las fallas que se tenían dentro del puesto de trabajo, porque había baja productividad, porque el rendimiento no era el mismo. Entonces, ellos encontraron aspectos tales como el significado positivo del trabajo, actividades significativas en el trabajo, contribución del trabajo al significado psicológico general, que esto permitió conocerlo a través de una técnica de redes semánticas naturales modificadas creada por Reyes y Langones en 1993, que es lo que en la actualidad conocemos como desempeño del trabajo o evaluación del desempeño. Entonces, en estas fechas, en este año, esa evaluación de desempeño se conocía como técnicas de redes semánticas naturales modificadas, conocidas con la sigla TRSNM, que era donde se evaluaban pues todas estas expectativas y significados que tenía el colaborador y qué tan comprometido estaba con la organización. Entonces podemos decir
que ellos se basaban en los aspectos positivos que veían del trabajador, pero también en lo negativo para poder mejorar la condición, tanto física como psicológica de los colaboradores y así mejorar la productividad, la eficiencia, la eficacia dentro de la organización.